Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta presentación en nombre de Musas de Metal, el grupo de mujeres gay, y bueno, también como parte del ESLAC, vamos a tener una presentación de este trabajo que se ha realizado además en varios países. Esta es nuestra presentación de México, y bueno, es el diagnóstico de situación de los derechos humanos de lesbianas, mujeres bisexuales y queer en México. Y bueno, también contamos en este espacio con el apoyo, por supuesto, de Elia Burbano, que bueno, ella es compañera del SLAC y que nos ha estado también coordinando en todo este proyecto. Y bueno, para dar inicio, pasemos contigo, Lía, y ahorita vamos presentando a las demás compañeras que nos están acompañando en este espacio para comentar nuestro diagnóstico. Muchísimas gracias, Paul. Buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan, quienes ya se están conectando a la fanpage de Musas de Metal, pero también de LESLAC. LESLAC es una red que ya les voy a presentar más en detalle, pero es una red de organizaciones que trabajamos desde y para las mujeres lesbianas, bisexuales y queer en algunos países de la región, pero la idea es poder en algún momento alcanzar toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces les doy la más cordial bienvenida y he preparado unas palabras que las ha hecho en cada uno de los eventos que hemos lanzado. Estamos súper emocionadas desde el ESLAC porque este es nuestro quinto evento de socialización de resultados de estos diagnósticos de los cuales les vamos a contar más adelante. En un primer plano yo a manera general y luego ya Paul más en detalle y las compañeras investigadoras. Pero bueno, esta bienvenida también viene con unas palabras que desde el ESLAC les queremos hacer llegar a todas y todos quienes nos están escuchando, conectándose y compartiendo este enlace o que verán el video más adelante, ¿no? Especialmente a quienes están trabajando, por supuesto. La lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en Latinoamérica y el Caribe ha sido intensa en las últimas décadas. Y las lesbianas y mujeres bisexuales hemos estado ahí, impulsando y empujando esta lucha. No obstante, aquí seguimos reclamando mayor visibilidad y espacios propios, incluyentes pero propios, que nos permitan reflexionar sobre las opresiones que aún atraviesan nuestros cuerpos y nuestras vidas como mujeres disidentes de la heterosexualidad obligatoria. Por ello, desde hace años, muchas activistas y lesbianas feministas hemos aprovechado cada encuentro para sentar de a poco las bases de una red que logre articular a organizaciones y colectivas lésbicas y bisexuales en la región. En este contexto nace el ESLAC el 2018 con la finalidad de articular acciones regionales que atiendan los efectos de la discriminación y la violencia contra las lesbianas y mujeres bisexuales, desde una mirada interseccional e intergeneracional. Con la intención de fortalecer y garantizar la sostenibilidad de este espacio, el 2020 constituimos un equipo coordinador conformado por la Red de Lesbianas y Bisexuales de Bolivia, por Corporación FEM de Colombia, Fundación Mujer y Mujer de Ecuador, Musas de Metal de México y Lesbianas Independientes Feministas y Socialistas de Perú. Nuestro caminar como equipo coordinador del ESLAC no ha sido breve ni fácil. Hemos invertido mucho trabajo y esperanzas en construir un plan estratégico que nos encamine hacia nuestro sueño. Constituirnos en una red de organizaciones feministas articulada y reconocida con influencia y capacidad de gestión en políticas públicas, impulsando y fortaleciendo el activismo LGBTQ+ en la región. Así nace Resistencias Lésbicas de la Yayala, proyecto que busca mayor visibilidad, empoderamiento y resiliencia
para las mujeres y colectivas de lesbianas, bisexuales y queer de Latinoamérica y el Caribe. Para lograrlo, LESLAC está trabajando en 3 acciones estratégicas: la construcción de la agenda regional LBQ+, y pronto van a tener noticias nuestras, porque después de estos eventos vamos a comenzar a convocar a nuestras amigas, aliadas, compañeras, conocidas, activistas independientes, colectivas, que estén interesadas en sumarse y construir junto a nosotros esta agenda regional para lesbianas, bisexuales y queer. Otro segundo eje que estamos trabajando es la generación de información estratégica para la incidencia en políticas públicas regionales para las mujeres LGBTQ+. Este evento se circunscribe en este eje estratégico. Y el tercer eje es el fortalecimiento del ESLA, porque como les dije, estamos recién conformadas desde el 2018. Somos una red muy joven todavía. Estamos caminando a paso firme, pero tenemos que fortalecernos, y para fortalecernos tenemos que crecer. Entonces, con el apoyo del Fondo de Mujeres del Sur, estamos logrando hacer realidad este sueño, ¿no? De fortalecernos, de crecer y a la vez ir generando información, conocimiento y acciones estratégicas para poder articular el activismo LGBTQ+ en la región. La presente investigación es la contribución de las compañeras y compañeros de Musas de Metal y Mujeres Gay de México. Y esta contribución es valiosísima en el marco de la generación de información sobre la situación de las mujeres LGBTQ+ en México, como ya mencioné. Gracias a todas y todos por este valioso aporte. Gracias, Musas de Metal. Gracias al proyecto Resistencia Lésbica de Ayayala. Gracias a las compañeras del ESLAC y a todas las investigadoras, particularmente a las investigadoras que ahora van a presentar este diagnóstico de México, pero a todo el equipo de consultoras, de hermanas, compañeras militantes que han aportado con su conocimiento, con su visión estratégica, con sus ideas, pero también con la pasión y con la convicción de que queremos una Ayayala, una América, un Caribe libre de discriminación y violencias por cualquier motivo, pero también un mundo bello donde las mujeres LGBTQ+, lesbianas, bisexuales y queer podamos realmente vivir a plenitud nuestro ser de mujer, nuestros derechos, nuestra feminidad. Bienvenidas, bienvenides a este espacio que ha sido preparado con mucho cariño. Hay todo un mundo de gente detrás de escena que han hecho posible todo esto. El equipo comunicador, a Catherine, a Kerly de Resistencia Lésbica de Ayayala, a las compañeras del equipo coordinador del ESLAC, a las investigadoras, repito, y a todas las personas que han puesto su granito de arena para que nuestro 5º evento de socialización, sea realmente un éxito muy bonito y una experiencia muy simpática para compartir con grandes aprendizajes. Gracias finalmente a Fondos de Mujeres del Sur por creer en el activismo LGBTQ+ de la región, por apostarle a la militancia y al activismo lésbico feminista. Gracias a ustedes y a todas y todos quienes nos están escuchando y van a compartir este hermoso proceso con nosotras. Buenas noches y bienvenidas nuevamente. Muchísimas gracias, Lía, por esta presentación y por supuesto por el trabajo en conjunto, y también saludar a las compañeras de los otros grupos del ESLAC. Estamos hablando también del LIFS de Perú, de la red LB de Bolivia, de la corporativo FEM de Colombia, y bueno, por supuesto, ahorita que hablamos con Mujer y Mujer de Ecuador. Y bueno, yo me voy a presentar. Yo soy Paul Martínez, dirijo Musas de Metal, grupo de mujeres gay. Les comentaré un poco sobre la organización. Las Musas iniciamos las actividades en 1995 y atendemos mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, personas trans, no binarias y sus familiares.
Y bueno, al nombrarnos grupo de mujeres gay, pues tiene como objetivo poder tener participantes que no se sienten, que se ubican en una sola identidad. Ya puede ser que sí se consideren lesbianas o que se nombren bisexuales o pansexuales, heteroflexibles o sin algún nombre en particular, pero que saben que aman a las mujeres. Bueno, desde el origen de nuestra organización, el nombrarnos así nos ha podido llevar a vincularnos con otras poblaciones e identidades, aunque también nos ha alejado de otras que en sus posturas no están de acuerdo con organizarse con la terminología de diversidad sexual o con otras formas y expresiones dentro de la orientación sexual o del género. Las Musas es un grupo incluyente y nos acercamos siempre a todas las posibilidades de nombrarse. Pero bueno, desde el punto de vista ya en nuestra combinación de trabajo con LESLAC, el motivo del diagnóstico fue saber qué es lo que pasa con las lesbianas, las bisexuales, las personas que se colocan como queer en nuestros países y en la región de la Yayala. Y en el caso de México, que juega un papel extraño en la geopolítica, ya que a veces nos han colocado en el nombre las personas que nos gobiernan, pero que en realidad México tiene más que ver con el resto de Latinoamérica y el Caribe. Somos un país que tiene más vínculos y más relaciones con el Abya Yala y desde aquí es que estamos colocándonos en este trabajo. Me gustaría compartirles de algunos hallazgos que tuvimos a partir de este diagnóstico y que es una parte de recuperar no solamente lo que hicimos dentro de nuestra investigación, sino también buscar lo que ya existía, los trabajos anteriores, ya fuera desde las investigaciones, las tesis, algunos libros, y nos fuimos a hacer la búsqueda sobre todo pues de lo que ya existe en este país. Y esto incluye también algunas estadísticas y algunos trabajos que se han hecho ya al poder tener vínculos con gobiernos y hay algunos esfuerzos en lo que podemos decir en cambios de leyes. Todo esto lo recuperamos y lo tenemos ya en el documento. En materia de las lesbiandades, desde mi punto de vista en la actualidad, aunque hay varias corrientes de pensamiento en este momento, yo podría decir que hay dos bloques que no son los únicos, por supuesto, pero que podemos ver más claramente en dos movilizaciones. La marcha lésbica, que tuvo su inicio en el 2013 y cuya más reciente edición se llevó a cabo en 2019, convocada por el Comal, que se autodefine como un conjunto de lesbofeministas separatistas y que rechaza la pertenencia al colectivo LGBT, rechaza lo que se llaman las teorías queer, las identidades de género, y habla de mujeres biológicas, y en cada una de sus ediciones ha solicitado que solamente asistan mujeres lesbianas. Y por el otro lado tenemos la marcha Lencha, cuya primera edición se dio en medio de la crisis producida por el COVID-19 y salió a las calles el 19 de junio del 2021. Esta otra postura está conformada por mujeres lesbianas, bisexuales, personas transexuales, no binarias y de género fluido, entre otras, y se presenta como un espacio incluyente. Estas podemos decir que no son las únicas posturas que hay, pero sí son unas que marcan, digamos que con mucha claridad, lo que está sucediendo aquí en México. Y bueno, ya dentro de lo que realizamos en el diagnóstico, para dar paso a que quienes están aquí nos van a apoyar en los comentarios, y claro, un poco al estilo de las musas, más que presentarles yo de maneras formales, les pediría que cada una haga una autodescripción de quién es, y tenemos en este momento como parte de las investigadoras a Rocío Jaramillo y a Luz Galindo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No se escucha? O bueno, yo no escucho a Rocío. Hola, soy Rocío Jaramillo, ya ahora sí. Sí. Y pues muchas gracias por estar aquí, porque podamos compartir. Y soy docente e investigadora de escuelas normales acá en el país. Gracias. Gracias. Y Luz, por favor. Hola, yo soy docente de la UNAM. Me gustan los
los gatos, me gusta tomar el café y agradezco mucho compartir este espacio con todas y todos ustedes, ¿no? De construcción. Gracias. Gracias. Y vamos a ver un poquito sobre el trabajo que hemos hecho y bueno, también comentar que también está Carolina Pacheco, quien estuvo también en este trabajo, pero que bueno, que esperamos que se incorpore pronto. Aquí está, una presentación. Entonces, bueno, nuestro diagnóstico de parte de México, situación de los derechos humanos de lesbianas, mujeres bisexuales y queer. Y bueno, las investigadoras aquí presentes, Carolina Pacheco, Rocío Jaramillo, Luz Galindo, y bueno, yo también estuve coordinando varios de estos trabajos. Y bueno, una serie de personas que nos han apoyado también para la recuperación de la información, compañeras y compañeros que hacen servicio social en Musas, y aquí les agradecemos toda su participación, y también, por supuesto, a todas las que nos dieron sus testimonios, que nos compartieron las historias de vida para poder enriquecer este diagnóstico. También les agradecemos mucho que nos hayan otorgado sus experiencias de vida. Y bueno, empezamos un poco a comentarlo. Vamos aquí a estar dialogando entre Rocío, Luz y yo. Hablemos de la metodología. Bueno, me gustaría entonces, arranco y ya un poco lo había comentado Paul. Esta es una investigación que en una primera parte tiene toda una presentación para el diagnóstico acerca de diferentes tipos de documentos, como son textos, tesis a nivel de posgrado, que son ya publicaciones o artículos que tienen que ver con la temática de la cual estamos hablando, en relación con discriminación y las violencias aquí en México. Entonces hicimos una recopilación de todos estos textos. Aquí se mencionan 40 obras que fueron las que se lograron recuperar hasta el momento y que en diferentes universidades o en diferentes institutos le están dando como visibilidad a esta problemática. Por otro lado, para hacer una investigación, Musas usó la técnica de grupos focales o grupo de enfoque. Se hicieron 3 grupos, que la idea era ver cuál es la percepción de estos 3 grupos, además de 3 entrevistas a profundidad que nos permitieran ver tanto percepciones como significados en relación con las diferentes categorías, que ahorita no voy a nombrar todas, solo algunas, que tienen que ver con la identidad o cómo me nombro o cómo me miro, que tiene que ver con la discriminación, con las violencias en este país y con el avance hacia contar con una mayor expansión de los derechos humanos con los que tendríamos que contar. De mencionar que de las compañeras que estuvieran en los grupos había de varias ciudades, no solo de Ciudad de México. Tuvimos participantes de Guanajuato, de Yucatán, de Nuevo León, del Estado de México, para tener un poquito más del recorrido del país, que es tan grande, pero pues tener un poco una muestra no solamente del centro. Sí, y si me permiten, quisiera resaltar algo en la anterior, que aparentemente 40 obras pueden ser pocas o pueden parecer pocas, sí, pero señalar, y efectivamente lo que decía nuestra compañera Rocío, que fue una búsqueda intensiva en todo el país y que en algunos estados fue muy difícil, incluso porque estaba la referencia, pero no estaba el libro, ¿no? Como tal. Entonces el acceder a estas obras ha sido difícil y cabe mencionarlo porque es un tema sigue siendo un tema muy nuevo, un tema donde hay poca generación todavía de resultados, ¿no? O sea, precisamente resaltar que es exploratorio, novedoso y actual el diagnóstico en este sentido, porque se hace una
recapitulación, se trata de hacer, en la medida de nuestras posibilidades, se hizo una búsqueda exhaustiva, ¿no? Y entonces me parece bien importante resaltar que es una aportación nueva, ¿no? Para quienes hemos estudiado estas temáticas, hay que irse todavía a veces al oscuro de la biblioteca, ¿no? A ese rincón que nadie conoce todavía, ¿no? En el 2022, después de una pandemia. Entonces, sí quisiera resaltar esto, que insisto, ¿no? De repente podemos decir, ay, pues qué poquito. Ajá, es poquito y hay mucho por hacer, ¿no? En ese sentido y seguir generando. Y también en los grupos de enfoque, quisiera señalar que parece fácil, ¿no? Trabajar con las personas que participen, invitarlas, pero no es así. O sea, es un trabajo de años de musas, de quién participa en estos grupos, ¿no? Es un trabajo de una red que se ha construido, de una red de confianza, porque quienes trabajamos en estas temáticas, a veces nos entrevistan antes de que nos den la entrevista, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién eres? Entonces también resaltar que esto que a veces no se menciona en el papel también es un trabajo de muchos años, esta red y las personas que dan las entrevistas, ¿no? Nada más. Y bueno, siguiendo esta línea, ¿no? Realizamos estos 3 grupos de enfoque, uno con mujeres lesbianas, otro con bisexuales y pansexuales, el otro con no binarias y 3 entrevistas que yo les comentaba personales, ¿no? Que tienen que ver o que se ubican dentro de este marco de las diversidades y que han tenido diversas vivencias en torno a las temáticas que vamos abordando. Entonces, como lo comentan, el propósito que tuvimos fue conocer de manera exploratoria el significado de su autoidentidad. En algunos momentos se llegó hasta la autoimagen, el proceso por el cual han llegado a definirse como lo hacen o a su caso a disentir con alguna identidad binaria o estable, o en su caso ubicarse como género fluido, o de quienes disfrutaban con causar incluso confusión en su aspecto no binario ante una sociedad sexualizada. La invitación que se hizo fue a un grupo de 12 personas por cada grupo, fue por estos medios, ¿no? En línea y mediante la plataforma de Zoom, con tiempos aproximadamente de 2 horas. Se cuenta con todas las grabaciones y con todas las transcripciones de todas las personas que estuvieron participando en estos grupos, que como bien comentan los compañeros, pues es un trabajo que en efecto tiene muchas musas de muchísimo tiempo para poder lograr tener todos estos contactos y que además las personas participantes se abran con toda la confianza en las personas que dirigieron los grupos para hablar con la mayor fluidez. Sí, quisiera mencionar aquí que fue muy importante el consentimiento informado, ¿no? De las personas y el anonimato, precisamente como un punto relevante, ¿no? Que permitió lo que decía nuestra compañera Rocío, de la confianza, ¿no? Eso es muy importante porque es parte que en muchas investigaciones se olvida la ética con las personas que estamos trabajando, la ética que tenemos, ¿no? De crear confianza, ¿no? Y además devolver resultados, ¿no? Que es una de las cosas que se planteó también, que más adelante, para que se queden, les vamos a compartir. ¿Seguimos, Paul? Sí, estamos aquí en la parte de los hallazgos dentro de los documentos. Y entonces, bueno, un primer documento que sí quisiéramos traer aquí. En estos la verdad es que hicimos un esfuerzo de súper síntesis, tanto por los tiempos como por la cantidad de información. En efecto, pudiera sonar poco 40 obras, pero de verdad que son
muy vastas y muy interesantes y me parece que con un muy buen nivel. Y entonces lo primero que nos podemos encontrar en estos hallazgos es que la bisexualidad es vista como disidencia, que no se aborda solo desde el deseo hacia el otro género o al mismo, sino que además tiene que ver con implicaciones que nos colocan fuera de la norma, fuera de lo establecido y que obviamente van a vivir situaciones de violencias por no encontrarse en lo que marca la heteronormatividad. Una de las violencias que mencionan mucho más es el paciente heterosexual, que implica la invisibilización, o sea, el no ser nombradas digamos, estas identidades o estas preferencias porque causa malestar y violencia. Cuando se puede leer que lo que tiene que estar en primer lugar es la heterosexualidad. Para existir, comentan algunas de las personas que fueron investigadas, tienen que reconocerse en una memoria histórica común, que les da existencia y que les permite nombrarse como tal y que puedan entrar a este debate. Lo que supone la B y que nos parecía muy importante es que supone reforzar la norma de un sistema binarista. Es decir, que muchas están poniendo en el debate qué sucede con esta, digamos, orientación sexual o preferencia sexual que puede estar acomodada o todavía registrada en estas dicotomías de género. La que sigue. Me parece importante resaltar también que en la literatura, aunque no se dice aquí que la literatura ha sido escrita sobre todo en inglés, ¿no? Y que recuperar literatura de la bisexualidad, de la discriminación y la violencia en América Latina, en México, en diferentes estados, se empieza, o sea, a generar, tiene muy poco tiempo en México, muy poco tiempo, me refiero a los 60, a los 70, ¿no? Pero además construir precisamente este marco teórico conceptual que les estamos compartiendo ha sido complicado buscar literatura en español que nos describa como latinoamericanas o como mexicanas, como mexicanes, ¿no? Como latinoamericanes. Entonces, también señalarlo y resaltar que aunque no está aquí, nuestra compañera Lía lo explicaba, ¿no? Desde una resistencia donde se visibilice, porque es diferente cuando está en otro idioma, ¿no? Me parece que a veces no tenemos esa identificación. Y en ese sentido, me parece bien importante recapitular lo que se dice aquí, ¿no? Que las mujeres lesbianas se ven diluidas como sujetas y objetos de investigación, porque hay poca investigación en países como México, se empieza a generar, porque además a quienes investigamos diferentes temas nos dicen, ay, ¿y por qué vas a investigar eso? No, si es una población bien poquita, no importa, no, ni existen, ay, están confundidas, o sea, sigue pasando eso en diferentes instituciones, ¿no? Entonces, en los grupos nos dicen, ¿no? Se ven diluidas, ¿no? Y con eso discriminadas y es una violencia simbólica, ¿no? Dice, en su infancia vivieron en la heterosexualidad, ya que fue un entorno hostil, discriminatorio y excluyente que las obligó. Y aquí es muy importante también las generaciones, ¿no? Las generaciones a las que pertenecen nuestros compañeros, ¿no? Que considéranlo y piénsenlo. Y bueno, también encontramos en este texto que se llama Las lesbianas en México, que en efecto vamos como de alguna manera precisando y siendo contundentes en el sentido de la invisibilización, pero no solo en general o en sus familias, sino también en todas las políticas públicas que son recientes y que vienen enfrentándose y políticas públicas que tengan que asumirse desde aspectos laborales, de salud, de educación, entre otras, que no se pueden
observar o encontrar en programas de atención y promoción de derechos bastante contundentes, fuertes por parte del Estado gobierno. Y lo grave es que en muchas ocasiones los derechos laborales, como no reconocen la existencia de mujeres bisexuales y lesbianas, les afectan en todos los ámbitos de su vida, así como, por ejemplo, el no tener también el derecho a una vivienda digna. Finalmente, el acceso a condiciones laborales y profesionales permite que en este país se puedan tener créditos para lograr viviendas o se pueda tener acceso a la salud pública, pero además en condiciones dentro de un marco que se observa la heterosexualidad, y que no me gustaría abundar porque ya en la parte de hallazgos en el trabajo de grupos de enfoque fueron muy claro todo lo que los compañeros van narrando acerca de esto. Digamos que esta es la sección en la que nos quedaríamos como primera parte de los hallazgos en cuanto a los documentos y las investigaciones y las tesis, y decir que sí revisamos de muchas universidades, tanto públicas como privadas, para buscar en qué materias podemos encontrar estas tesis. A veces podrían ser de las carreras de psicología, pero también de derecho y también de letras, y hubo varias tesis interesantes de Ciudad de México, de Puebla y de más estados. Todos estos trabajos que hemos recuperado los queremos también poner al alcance más adelante, poder tener en un sitio especial y que hagan la consulta quienes quieran buscar todas estas aportaciones. Y bueno, queremos saber cuántas y cuántos somos y dónde están y desde dónde nos están viendo. Entonces les invitamos a llenar el formulario que aparece en nuestros Facebooks para que ustedes nos empiecen a contactar. Abajo en el Facebook pueden buscar el formulario del Slack para que lo llenen, y pues de una vez también mandar saludos a quienes nos están ya mandando sus comentarios. Laritza Pérez de Cuba, Raquel Lisirt Labris nos dice: gracias a todas y todes por hacer posible esta serie de diagnósticos. Desde Labris hemos estado pendientes de cada una de las presentaciones. Muchísimas gracias. Saludos a Andrea Espíndola, que está en el Estado de México, a Daniela Sepúlveda, a Lía, Lía, que estaba ya aquí, Luisa Sanabria, también saludos está desde Lima, Perú. Sandra Velasco y Gisi, pues también un gran saludo, Gisi. Y bueno, continuamos. Nuestra segunda parte va a ser poder charlar y escuchar lo que nos quieran comentar y compartir Ana de Alejandro y Ana Francis Moore, para poder darles la palabra. Y lo mismo, así decía yo, al estilo de musas, que sean ellas quienes se describan, nos digan quiénes son y cuáles son sus activismos, y también pues primero de darles la bienvenida como compañeras aliadas de todos los activismos. Pues bienvenida, Ana de Alejandro y Ana Francis Moore. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, yo soy Ana Francis Moore, originalmente de la Ciudad de México, muy latinoamericana, originalmente lesbiana, y la verdad es que sí, ya me seguí muy lesbiana, y originalmente artista de la escena del cabaret de la Ciudad de México, sobre todo, y desde el mes de septiembre del año pasado soy diputada de la Ciudad de México, y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias, Ana Francis, bienvenida. Muchas gracias. Ana de Alejandro. Hola, pues yo soy Ana de Alejandro, activista, feminista, lesbiana, madre, madrastra, lo que se vaya acumulando con el tiempo, y pues llevo ya algunos añitos haciendo cuentas, 19 años en estos temas de los lesbianismos con sus tintes feministas en diferentes aspectos, y pues los últimos 16 años dedicado al tema de las familias lesbomaternales y las maternidades lésbicas visibles. Muchas gracias, Ana de Alejandro. Y queremos saber, pues, desde su punto de vista, cómo observan esta labor que hemos empezado desde el ESLAC, y por supuesto con el diagnóstico de musas,
¿cuáles son sus primeras impresiones sobre estos pequeños puntos que hemos comentado? Y por supuesto lo que ustedes ya saben que hace falta para hablar de las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales y queers aquí en México. Ok, a ver, pues me arranco. Creo que una cosa, es decir, como activista feminista lesbiana desde hace un montón de años, pues siempre ha estado esta constante del asunto de la invisibilización, de siempre estar como haciendo frente a la invisibilización dentro de la sociedad en su conjunto y a la propia invisibilización dentro de los movimientos o dentro de las poblaciones LGBTIQ+. Desde que soy diputada de la Ciudad de México, desde que empecé a construir la agenda y mucho de construcción de la agenda junto con Ana de Alejandro, que trabajamos juntas, pues ha sido como este ejercicio de estamos construyendo una agenda en mucho para mujeres lesbianas y para mujeres bisexuales, pero estamos insertas en una estrategia LGBTIQ+, pero al mismo tiempo estamos todo el tiempo batallando y todo el tiempo tratando de colocarnos dentro de esa estrategia, pero sin que se invisibilicen nuestras propias necesidades y nuestras propias causas. La primera reunión de trabajo que tuvimos fue justamente con compañeras de organizaciones distintas, un poco para recopilar las preocupaciones que se conjuntaron con las nuestras, que son las mismas preocupaciones de todas, que es que no hay datos sobre nosotras, no se sabe cuáles son nuestras necesidades. La invisibilización es un problema constante en todas las áreas, en el trabajo, en el acceso a la vivienda, en el acceso a un montón de cosas. Me parece que la aparición pública, que no nueva aparición, pero sin duda pública en la discusión de nuestros derechos, de las madres lesbianas, de las familias lesboparentales, han colocado una otra visibilidad muy interesante y que nos han puesto a relacionarnos con el Estado de manera distinta, porque pues cuando eres, a partir de que se aprueba matrimonio igualitario en Ciudad de México, etcétera, pues para ejercer ese derecho tienes que relacionarte con el Estado y tienes que de alguna manera asegurarte que el Estado te responda, porque si no, no te puedes casar, si no, no puedes registrar a tus criaturas, si no, no puedes registrar a tus criaturas con los mismos apellidos, en fin, como la serie de problemas constantes que que hacen todavía más visible que no nos ven, que no nos vemos. Y he pensado un poquito que es como todo el tiempo estar batallando con esta doble invisibilización. Por un lado, la invisibilización por el hecho de ser mujer y por otro lado, la invisibilización por el hecho de ser lesbiana. Y ahora, pues, por razones obvias, desde que soy diputada de la Ciudad de México, pues he estado muy observante de cómo es entonces una identidad lésbica de política pública, cómo es una identidad lésbica política. Porque otra vez, generalmente vamos en el paquete de lo LGBTI, pues, ¿no? Y entonces formamos parte de la bancada LGBTI y ¿me explico? Y dentro de esa bancada, por supuesto que formamos parte, pero ¿y qué onda con nuestras especificidades? ¿Y qué onda con nuestras propias agendas? ¿Y qué onda con conservar lo propio sin excluir, pues, ¿no? Entonces, ese equilibrio me parece como que es un momento muy interesante. Antes de que se me olvide comentar el asunto del sitio especial para acceder a todos estos documentos y tal, sí, por favor, desde donde yo pueda apoyar, apoyo. Pero creo que sí, por favor, nos hace falta muchísima documentación y agradezco mucho este ejercicio porque justo para cuando logramos acceder al poder y para cuando logramos acceder a espacios desde donde se puede hacer política pública, caramba, pues los datos son no urgentes, lo que le sigue. Hasta ahí, en principio. Muchas gracias y pues hay que tomar eso como parte de las colaboraciones, hacer esta integración de lo que ya existe y sí tenerlo presente, más crear nuevas informaciones que nos den datos. Y pues adelante, continuamos contigo, Ana de Alejandro. Claro.
Mira, pues a mí en estos últimos años me ha tocado estar en diferentes ámbitos. Me ha tocado, obviamente, de a pie. Me ha tocado en diferentes áreas del gobierno y también me ha tocado desde la academia. Entonces, justo reforzando lo que mencionaba Luz hace un momento, investigaciones en México llega un momento en que parece que no hay muchas. De pronto somos como nos volvemos un tema interesante de abordar en las universidades, en el trayecto de la licenciatura quizá. Y casi siempre son los mismos temas, o sea, si le hace daño o no le hace daño a los hijos y las hijas el ser criados por familias lesbomaternales. Y es una reincidencia de temas que terminan no abordando o no creando cosas nuevas. Entonces, estudios como este, diagnósticos como este, son de suma importancia y de suma relevancia, no solo porque visibilizan, sino también porque nombran y nos enseñan cómo nombrar. Porque, pues como siempre lo he dicho, lo que no se nombra no existe. Entonces, si no logramos configurar, si no logramos decir el cómo queremos ser nombradas las lesbianas, las lenchas, las bisexuales, las tortilleras, las traileras, las camioneras, las etcétera, 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 pues es como si no estuviéramos en el imaginario popular y por lo tanto no estamos en el imaginario normativo y por lo tanto no estamos en ningún lado. No estamos en las normativas gubernamentales, no estamos en las leyes, no estamos en ningún lado. Y precisamente una de las cosas que nos ha tocado trabajar desde lo legislativo, como mencionaba Ana, es precisamente el recordar constantemente cómo nos toca a las lesbianas. No sé, por ejemplo, el pensar en una ley que hable de prevención de bullying o pensar el pedirle al gobierno de la Ciudad de México que haga una campaña para prevenir el bullying. ¿Qué en específico del bullying con respecto a las lesbianas? Porque justo no somos parte de un saco LGBTTI más, sino específicamente las lesbianas, ¿qué necesidades tenemos? ¿De qué maneras? No podemos olvidar que las lesbianas vivimos una doble opresión. Por un lado, pertenecemos a la diversidad sexual, es decir, somos no heterosexuales. Somos parte de esta población que no cumple con las expectativas de la heterosexualidad obligatoria. Por otro lado, pertenecemos al 50-52% que somos mujeres o que somos personas que hemos sido asignadas mujeres al nacer o que somos personas que nos identificamos como mujeres. Por lo tanto, pues pertenecemos a esa mitad que termina siendo oprimida y que atraviesa por muchísimas situaciones que nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Es decir, hay una brecha de género que nos separa de los hombres cisgénero. Y por lo tanto, pues al ser lesbianas necesitamos estar constantemente recordando, a ver, no nada más soy una persona gay, no nada más soy una persona no heterosexual, sino además de todo soy una mujer, estoy viviendo esto y también esto. Y si a eso le sumas un montón de otras opresiones, que si la racialización, que si la falta de acceso a la educación, que si alguna situación que no me permita tener acceso a un trabajo bien remunerado, que si una u otra cosa, se va llenando el saco de piedritas de una forma que simplemente no nos permite avanzar. Entonces, este tipo de estudios nos permite visibilizar dónde estamos, qué necesitamos y sobre todo a dónde queremos ir para poderlo alcanzar. Entonces, a mí me parece algo magnífico que se dé el tiempo de crearse este tipo de estudios que nos hacen saber dónde estamos paradas. Gracias. Muchas gracias por estas dos primeras participaciones. Ahorita regresamos con ustedes, Ana de Alejandro y Ana Francis Moore, y mando saludos a Karen Garita, Marta Aguirre, que nos están, Guadalupe
eh, que se me sexóloga de la Ciudad de México, y pues a quienes nos están mirando, Lili Chacona también, muchas gracias por estarnos viendo en este momento. Y bueno, vamos a darle paso a la compañera Laura Ceballos desde Bolivia, que pues también un gusto que estés aquí, bienvenida, y pues si nos comentas y cómo tú te presentas y podemos escuchar tus observaciones, porque además recordemos que este es un trabajo en conjunto de Musas, sí, pero en colaboración con todos los grupos del ESLAC, y en esta ocasión toca a las compañeras de la red de Bolivia que nos compartan sus observaciones. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí en Bolivia ya es buenas noches, así que, bueno, primeramente agradecer por la invitación. Yo soy Laura Ceballos Pucherelli, colaboradora de la red LBBOL, soy activista lesbiana. Y bueno, pues un poco leyendo la investigación que nos facilitaron, lo primero que quiero hacer, como ya lo hicieron quienes me antecedieron, es recalcar un poco la importancia y el valor de estos tipos de estudios debido a la ausencia que existe sobre la invisibilidad de la mujer lesbiana y también bisexual, que es algo que en su investigación ustedes también mucho lo mencionan, ¿no? Y asimismo, un poco ya yendo a dirigirme a algunas perspectivas que tengo de su investigación. La primera es felicitarles por el gran logro que tuvieron sobre todo el análisis de datos bibliográficos, ¿no? Contar con una biblioteca en base a 40 libros y textos y artículos es muy importante como antecedente para cualquier otra investigación que luego en México se pueda dar sobre esta área. Otro tema que me llamó mucho la atención en su investigación es que cuentan con 2 encuestas nacionales que realizó, ustedes lo mencionan, que realizó en este caso el Estado de México, la encuesta nacional sobre discriminación del 2017 y la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género del 2018. Estas 2 encuestas es muy importante destacarlas, puesto que hasta ahora ninguna de las investigaciones previas, incluida la de Bolivia, no cuenta con esta, o no mencionaron, por lo menos la de Bolivia no cuenta con esta base de datos, y esto es muy importante seguir profundizando, porque una de las recomendaciones que nosotras tenemos como red es pues incluir ya una pregunta que por lo menos nos dé un acercamiento al universo de la población de lesbianas y bisexuales, ¿no? Así que eso también me llamó muchísimo la atención de toda, digamos, la riqueza teórica que ustedes destacan en su investigación. Dentro de los temas que también mucho me llamaron la atención está el tema de que si bien ustedes hacen todo un análisis de datos de corte cualitativo en la idea de la profundización de las experiencias, me llama mucho la atención que siga habiendo toda esta necesidad de un enfoque interseccional, ¿no? Cuando se habla de la población de lesbianas, de mujeres lesbianas y bisexuales, la interseccionalidad sobre lo que tenga que ver con la orientación sexual y la identidad de género, asimismo la autoadscripción, porque un tema que ustedes mucho mencionan es que la autoadscripción en muchos casos se da como una cuestión política, ¿no? Y a veces no tan dirigida o orientada a una cuestión de orientación sexual, por ejemplo. Entonces, es muy interesante esta problemática que muchas han tenido, igual en la investigación de Bolivia, la categoría, por ejemplo, de la adscripción política, pero también el tema de lo queer, ¿no? Que sigue siendo como que en los análisis que tengan que ver sobre cualquier tipo de temática en mujeres lesbianas y bisexuales, o lo queer también sigue siendo un poco como que hay que ver varias categorías que se están entrecruzando constantemente, y que a eso a veces conflictúa el poder realizar análisis un poco pues clasificados, ¿no? Pero de todas maneras, a veces eso hay que también un poco tratar de orientar las investigaciones a poder delimitar a veces los campos, porque uno de los grandes problemas que también se menciona en su investigación como en la nuestra
es que las políticas públicas estatales de nuestros países no tienen ni siquiera diferenciado el tratamiento legal desde lo que es una orientación sexual o una identidad genérica, ¿no? Entonces, esa confusión, esos vínculos que se entrelazan, están permeando desde las investigaciones también a políticas públicas, y creo que hay que intervenir de una forma u otra a tratar de crear categorías de análisis que puedan ayudar un poco a establecer ciertas cuestiones, ¿no? La visibilización a veces también se da por los estudios de categorías estadísticas, lastimosamente, pero para que podamos aparecer un poco en porcentajes hay que un poco diferenciar esas categorías. Y un poco ya para ir resumiendo, los comentarios que yo quisiera un poco destacar son que dentro de todo su análisis que han hecho sobre los grupos focales, me gustaría que propongan categorías de análisis según lo que ustedes vean, ¿no? Que sea impertinente sobre la información que han recapitulado. En la red también tuvimos un montón recapitulamos información en grupos focales y se daba, como mencioné, un montón de información entrecruzada, y a veces era complicado poder hacer un análisis y hemos creado categorías sobre esa información poniendo ciertas frases o títulos, ¿no? Hay varias cosas que por ahí ustedes podrían proponer también sus propias categorías de análisis cualitativo. La segunda que un poco mencionaba era la metodología. Desde ahora pienso tanto en nuestra investigación como las otras que he visto, que como lo mencioné, tiene que haber un enfoque metodológico que hable mucho de la interseccionalidad, ¿no? Propuesta desde el feminismo negro, debido a que se cruzan varias variables. Y una de las variables que un poco me llamó la atención de su investigación es el tema de la migración, utilizado en este caso como una estrategia de resistencia, ¿no? En nuestra investigación, la migración se utilizaba como una estrategia de liberación, es decir, las chicas migraban, sobre todo del área rural, a ciudades importantes de Bolivia con el fin de poder vivir de manera más libre. No se quedaban en su lugar de residencia como una forma de resistencia, que una de sus entrevistas en la investigación lo mencionaba. Entonces es interesante tener esa contraposición de percepciones, ¿no? Algo que también creo que faltó un poco la ausencia es la autoidentificación étnica. Yo sé que en muchos casos por ahí no era muy necesario mencionar, pero es algo que en nuestros países como en Bolivia y en México es algo que también está en el constante del imaginario identitario de cada una, ¿no? Cada una, cada uno o cada une. Y bueno, pues una de las consideraciones que me gustaron mucho de su trabajo son las recomendaciones que ustedes ponen en la página número 53, que son derivadas más que todo para mejorar las políticas públicas, ¿no? Más o menos, si quieren, las puedo leer rápido. Dicen: generar más información estadística en torno a las lesbianas y su acceso a derechos, garantizar que los instrumentos normativos para la protección y garantía de los derechos de mujeres incluyan a las lesbianas, mejorar las leyes, garantizar los derechos de mujeres y personas LGBTI para el diseño de políticas públicas, no limitar el reconocimiento de los derechos de las lesbianas al derecho a la igualdad y la no discriminación, incluir acciones específicas que atiendan a las lesbianas sus necesidades y garantizar el presupuesto suficiente para la inclusión de las lesbianas en las políticas públicas. Esas recomendaciones que ustedes hacen en su página 53 también me parecieron muy pertinentes como eje transversal a todas las investigaciones en general hasta ahora presentadas. Y lo último que quiero decir es que una de las cosas que también queda mucho trabajar un poco es cómo este tipo de ausencia estatal afecta en una de las cuestiones tan importantes para las mujeres lesbianas, bisexuales y queer, que es la maternidad, ¿no? Un tema que no ha estado muy presente es cómo se está organizando, pero se lo mencionó por el tema se lo pseudo mencionó por el tema de la pandemia, es cómo se están dando las organizaciones sociales del cuidado en familias de mujeres lesbianas, bisexuales y queer, ¿no? Y esto se da obviamente de una manera muy precaria debido a que no existe, por ejemplo, una suministración de comedores, guarderías, jardines de niños, etcétera, ¿no?
Y eso también es algo que nos queda, por ejemplo, en el caso de la red, algo que profundizar más adelante. Y sin más, agradecerles por la oportunidad y bueno, pues estar colaborando siempre en red. Nos parece como Red LBD una de las mejores formas para conocer nuestro contexto y también el contexto de las que nos acompañan alrededor del continente y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y tendremos una segunda oportunidad para escuchar unos últimos comentarios. Y bueno, vamos a regresar con Rocío Jaramillo y con Luz Galindo. Recuerdo el saludo para todas las personas que nos están viendo, y si quieren llenar el formulario para que nos digan desde dónde nos escuchan, están pegados debajo del Facebook del Slack, del Facebook de Musas también. Entonces vamos a continuar con esta presentación que teníamos. Ya nos iríamos directamente a lo que encontramos en los grupos focales, que lo vamos a hacer no tan lento para que nos sigan y no digan, eso está bien largo y bien denso y espeso, como masa de tortilla, bien vendría el caso, pero vamos a ver. Tenemos aquí estos hallazgos de los grupos focales. No, tienes cerrado el micrófono, Rocío. Siempre me pasa eso, no sé por qué. Bueno, primero comentar que estos grupos focales se organizaron 3, como ya lo dijimos. En efecto, se organizaron con base, con aproximaciones ya a categorizaciones, como era identidad, pero no solo identidad sexogenérica o identidad sexual, sino identidad desde pertenencia a algún grupo indígena, a decir a algún bloque, digamos, rural o de ciudad, en dónde estaban ubicadas, como también lo comentó Paul, en qué estado, entidad de la República viven. Este país tiene 32 entidades federativas, entonces desde dónde estaban participando en estos grupos. Un poco hablar de cómo eran ellas, ¿no? Y desde dónde se iban como identificando. Esto resultó muy interesante. Por otra parte, hablar de otro bloque que se iba planteando como preguntas exploratorias, eran los derechos humanos a los que se tiene acceso. Otra era el goce, cómo miraban que en este país se impulsan políticas públicas, ya sea a nivel nacional, como entidad federal, o en sus diferentes estados, cómo se presentaban las vivencias de las violencias, el acceso a la educación en general, pero también a la educación de la sexualidad, si participaban o estaban en alguna parte de activismo de tipo político o tenían cargos de representación política, los aspectos de goce de la salud, no solo de salud sexual, sino estos aspectos también que nos resultaron importantes sobre la maternidad, aspectos de corte laboral y acceso a la justicia. Esto se integró, digamos, en un cuestionario guía que fue permitiéndonos hacer los grupos e ir explorando. No presentamos todos los hallazgos, la verdad es que son documentos que aún no terminamos de clasificar en las diferentes categorías porque la información es muy vasta, es muy interesante y además a veces desde cada pregunta se respondían o había otros cuestionamientos o que las personas participantes iban sumando. Fue bastante interesante, son de una riqueza maravillosa la percepción y la vivencia y digamos hasta los niveles de lucha y de resistencia que todas estas personas han presentado a lo largo de su vida. Vamos a hacer un resumen por estas cuestiones, pero finalmente resulta muy interesante todo el trabajo que se pudo hacer. Entonces, bueno, ahora yo me callo un poco. Aquí hay que comentar que hicimos entrevistas también para 2 compañeras, mujeres trans, una que se asume como lesbiana, la otra como bisexual, y bueno, de esto también recuperamos sus vivencias. Entonces, solo leer este fragmento de una persona que dice que se identifica como mujer trans lesbiana y que, bueno, desde chica le atraían las mujeres,
que no se cuestionaba tanto antes su identidad, y bueno, un poco generalizar que a veces se asume que las mujeres trans son heterosexuales y que no se reconoce que pueden ser o asumirse como lesbianas o como bisexuales. Y que en este sentido es un poco abundar en esto que sí es, también me parece muy importante y coincidiendo, que en ciertos momentos tiene que irse especificando mucho más para no cruzar, o sea, podemos cruzar y complejizar todo, pero también es importante a veces denotar desde estas identidades. Sí, yo creo que lo que muestran, bueno, las siguientes diapositivas son algunos de los, bueno, de las participaciones que hicieron nuestros compañeros, ¿no? Y donde yo creo que es bien importante resaltar la autodescripción, ¿no? De cómo ellas se describían y cómo, aquí, por ejemplo, cómo señala cómo se siente con respecto a otros grupos, ¿no? Que es parte de lo que decían antes nuestras compañeras Anas, ¿no? Efectivamente que dentro del mismo colectivo hay discriminación y violencia, ¿no? Y de hacer relación a esta categorización sexo-género y a lo masculino. ¿Y qué es lo masculino, no? Cómo se cuestionan los diferentes grupos, ¿no? El sexo, el género, y me parece que en los grupos, y yo hablo en general, en global, se muestra una ruptura de este binarismo, ¿no? En los diferentes grupos, y eso yo ya me estoy adelantando, que es parte de también de una de nuestras conclusiones, ¿no? La ruptura de lo que siempre se había dicho o se nos había hecho creer, ¿no? Entonces, ahí pasaría a la siguiente, Paul. Bueno, y que precisamente algunas críticas feministas contra el sistema opresor, ¿no? O sea, oprimidas, como decía hace rato también, no solo por ser lesbianas, bisexuales o queer, sino si eres una persona con discapacidad, ¿no? Si eres una persona indígena, o sea, las diferentes opresiones, ¿no? Y creo que efectivamente eso nos lleva a lo que nos decía Laura, nos faltan categorías, por supuesto, ¿no? Pero es un pendiente que se está construyendo porque estamos en ello, ¿no? Dentro de los hallazgos, pues sí, el haber podido hablar de las neurodiversidades, las neurodivergencias, porque también esto de las intersecciones se complica al momento también de hablar de las edades o de las mujeres que no están en la ciudad o que no tienen acceso al internet, que también eso para las investigaciones, pues en estos puntos de la actualidad, pues es algo básico tener internet y no todo el mundo tiene y por eso también se complica, pero sí salieron mucho estos posicionamientos con respecto al rechazo de las identidades trans o cómo vivir en una postura todavía dentro de la LGBT o de los feminismos. Y bueno, también salieron temas sobre las violencias digitales, las violencias que se viven al expresar lo que pues cada quien hace desde si él se dedica al activismo o sea por expresar su vivencia en las redes, que puede caer en esas situaciones. Sí, Rocío. Sí, y es que va en la misma línea como algunas de las participaciones y me parecían en cierto momento que rescataban esto, el círculo vicioso en el que está y cómo observan ellas que puede el Estado aplicar esta política de divide y vencerá, así como estar metiendo cuña en las diferentes posturas ideológicas alrededor de cómo participar en estos grupos diversos. Entonces, es este hallazgo, lo que sigue, que fue muy importante, porque eso nos lleva también a cómo nos agrupamos para poder, en efecto, hacer otra serie de propuestas importantes. También en este contexto y en lo que estábamos comentando, tiene que ver con cómo se van ejerciendo las violencias, cómo no se tienen los diferentes grupos
Cuando son espacios cerrados, en los aspectos, digamos, online o digitales, no hay tanto problema y se puede controlar, pero cuando son espacios mucho más abiertos, se empieza a ejercer un nivel de violencia importante. En el caso, por ejemplo, de la violencia digital, aquí comentaban algunas de las compañeras que, sobre todo las mujeres lesbianas, y que se ubican como madres lesbianas en la reivindicación de todo esto y no ser discriminadas, han sido violentadas. Y que bueno, que aquí en México tenemos un inicio de atención sobre este tema, la que se llama Ley Olimpia, pero que todavía tiene muchas cosas que acomodar para cualquiera que viva violencia de género en las redes, y ya hablándose todavía más específicamente de lesbianas, bisexuales, queers, mujeres trans. Bueno, hay muchas formas de discriminación en las que se encuentran también las mujeres lesbianas y bisexuales, tanto en la cuestión de reconocimientos de sus hijas en los documentos como actas de nacimiento, pero también en otras problemáticas como que sigue siendo una amenaza el que les quieran quitar, si es que tuvieran algún vínculo con algún hombre, es parte de las amenazas de si revelan su identidad, si hablan de su orientación sexual, les quiten los hijos, ¿no? Es algo que sigue ocurriendo, que sigue apareciendo. Sí, aquí en este caso, toda la parte de las violencias emocionales, las amenazas, los miedos en torno a no poder ser o decirse como soy libremente, porque existe toda esta amenaza que a veces no está, que era otro de los aspectos que se comentaba que tendríamos que seguir indagando, investigando el acceso a la defensa y a la justicia. Aquí otras sí se cita que alguna de las mujeres señaló que dentro de la comunidad también existen jerarquías de poder y también se reproducen dentro de estos grupos algunas otras disidencias, que también existe en la parte institucional problemas con las representatividades. Alguien del estado de Yucatán nos comenta esto: en el Consejo de Diversidad Sexual en la península de Yucatán no se tiene representatividad lésbica. La organización de la marcha está realizada por hombres y entonces ella comentaba como lesbiana, decía, es que este es un espacio que tendría que ser de nosotras y que en ese consejo también tendríamos que estar representadas cuando hablaba de representaciones políticas y sociales. Aquí yo quisiera recuperar, bueno, fue lo que ya habíamos mencionado, autonombrarse como lesbiana, ¿no? Ya que pues se definió ser lesbiana no solamente como una atracción sexoafectiva de una mujer hacia otra, sino como una postura política, y es un problema de visibilidad, ¿no? Que otorga existencia y libertad, y el riesgo de ser vulnerable y sufrir violencia aumenta, y eso se ha demostrado, bueno, ya con las pocas investigaciones que hay, ¿no? No solo en el ámbito político, ¿no? Sino en el ámbito laboral, en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, y en lo que comentaba hace un momento nuestra compañera Laura, en términos de cuidados, ¿no? Los cuidados para las diversas familias, ¿no? Cuando te nombras, cuando no estás en esa heterosexualidad o esa heteronormatividad, hay mucho que hacer, porque quienes no cumplimos en esa heterosexualidad, esa familia que se nos ha enseñado que es tradicional, rompemos, ¿no? ¿Y quién nos cuida? ¿No? Y ahí nuestros compañeros trans, por ejemplo, están escribiendo ya, ¿no? En Perú, en Perú, y ahora acá también estamos empezando en Musas, ¿no? También a hacerlo. Bueno, acá este tema se refiere a haber sido invisibilizadas no solamente en los espacios LGBT, sino también en los espacios en los que se manejan temas de mujeres, y que a veces pues no se nombra tampoco a las lesbianas. Y bueno, aquí hubo un dato interesante sobre hablar con respecto
al VIH y que no es el mismo nivel de información o de atención hacia la población específicamente de mujeres lesbianas, bisexuales, ¿no? Es como un sesgo que hay. Y bueno, en cuanto a esta parte de la salud emocional y afectiva, que bueno, pues que también se vive, pero a veces se toma como parte de la orientación sexual, ¿no? O sea, si tú tienes alguna depresión o vives con alguna otra problemática, es porque eres lesbiana y no se entiende que es porque he vivido discriminación y porque me señalan y porque esto me restringe el acceso a muchos espacios. Entonces, eso más bien sería lo que me coloca en vulneración. Y bueno, pues también hablar de que puede haber para algunas poblaciones consumos de alcohol, de drogas, pero no por el hecho de ser lesbianas o bisexuales, insisto, sino por las consecuencias que trae la discriminación. Sí, que son temas de discriminación y de enfrentarse a las violencias, como bien ya se había comentado, enfrentar emocionalmente desde la infancia, si empezáramos a hacer ya después también cruzamientos, como bien dice Luz, la verdad es que hay que hacer mucho más trabajo, mucha más producción, escribir mucho más, ¿no? O sea, a mí me parece este diagnóstico tan enriquecido junto con los otros que he escuchado, pues bueno, se pueden hacer tantos cruzamientos como queramos para ver esto y la salud emocional se convierte en algo importantísimo. Aunado a ello, las violencias, los procesos de discriminación, pues tenemos el tema de acceso a la justicia y las participantes en estas preguntas decían, bueno, ¿es poca o nula? O sea, se tienen que crear estrategias y crear redes de resistencia para que puedan apoyarse entre ellas y además los protocolos de violencia son generales, desde lo heterosexual, desde la heteronorma y sumado a que sí se presentan por circunstancias de violencia, denuncias, etcétera. Y esto tiene que ver desde su posición de ser lesbianas, bisexuales, no se toma en cuenta, o sea, eso no cuenta. Recuerdo de una que es una compañera bisexual y que quería denunciar la situación con el esposo y finalmente el esposo la amenazó de que si esto lo habría, junto con la mamá de ella, que si esto lo podía denunciar o presentar, entonces ellos hablarían de toda la bisexualidad, no solo con su familia, sino en los lugares de trabajo y con sus hijos. Entonces son situaciones que nos hacen mirar, me parece que esta persona estaba en Guanajuato, ¿no? Que además es una entidad que tiene ciertas características específicas que no ayudan mucho y que entonces, pues bueno, fue muy difícil para ella tener que enfrentar todo esto. Y nada más mencionar que no existen protocolos de atención de violencia de parejas de mujeres, eso tampoco existe. Y bueno, también algo así para resaltar fue que sí nos abocamos a hablar de las identidades no binarias, de personas que fueron asignadas de nacimiento como mujeres, pero que en la actualidad se identifican como personas no binarias o de género fluido, y que también hubo varias menciones sobre la pansexualidad como una identidad que también se está colocando como una identidad política. No dejar de lado estas poblaciones porque hay cada vez más esta combinación de identidad no binaria con ser lesbiana también, y que a veces hay quienes se ponen muy estrictas con las palabras o con las definiciones y resulta que las personas pues van cambiando las nomenclaturas y van jugando con ellas y las van enriqueciendo. Entonces, bueno, esta parte sería, y nuestras conclusiones sobre la investigación, pues que, bueno, ya hemos mencionado, hay mucho que, sí hay producción teórica, sí hay varias cosas que ya se han hecho, todo esto tiene mucho por enriquecerse, se puede abundar más, se puede profundizar más, y bueno, a través del diagnóstico reiteramos esta parte de la falta de visibilización de las identidades en los ambientes culturales, políticos, sociales, o sea, y la parte pues de que las lesbianas, las mujeres bisexuales y queer pues todavía tienen muchas necesidades que ser resueltas y pues tenemos estas propuestas para el Estado. Y bueno, yo les agradezco ahorita
a Rocío y a Luz que hayan comentado esta parte. Vamos con Ana de Alejandro y Ana Francis en nuestra última ronda con ellas y regresamos para cerrar toda esta charla y esta presentación. Hola de nuevo. Yo digo que ahora para ser más democrática se arranque Ana. Ay, bueno, está bien. Ándale. Pues a ver, es que fue como que de pronto nos dejaron ir con todos los hallazgos y la verdad es que están muy, muy, muy completos, pero pues yo me voy a enfocar en aquellas cosas con las que me identifico, es decir, los temas de las maternidades lésbicas. Efectivamente, este estudio, como lo decía yo en un inicio, ¿no? Nos ayuda a fortalecer el tema de la visibilidad y el tema de ir nombrando. Entonces, lo primero, lo más importante es poder nombrar a las familias lesbomaternales. Para mí es importantísimo que quede claro que las lesbianas ejercemos la maternidad y por lo tanto, como lesbianas que maternamos, tenemos familias lesbomaternales. Este punto me parece, a lo mejor para algunas personas puede llegar a parecer irrelevante, pero nuevamente lo que no se nombra no existe y el aprender a nombrar las cosas nos permite aprender a configurarlas, aprender a saber cómo tratarlas. El hablar de que nuestras familias tienen especificidades muy características es bien importante, porque al ser dos madres, recae sobre nosotras el doble el tema de el ser buena madre. Las funciones que debemos de cumplir, lo que se espera de nuestro trabajo y lo que se espera de nuestras crianzas. Y al mismo tiempo es esta idea de que la lesbiana, esta figura mítica de la lesbiana, la mujer que no es fértil, la mujer que no está al servicio del varón, la mujer que no atiende sexualmente a los hombres, pues no podría o no debería o no querría ejercer la maternidad. Entonces es un desvincular la crianza y desvincular la maternidad de la pareja heterosexual. Entonces me parece muy importante en ese sentido hablar de las madres lesbianas. Luego, hablar de las madres lesbianas y nuestro contacto con el Estado, con las instituciones en general, es otro temazo. O sea, la situación que nosotros tenemos que enfrentar desde el momento en que decidimos que queremos ser madres. O sea, ¿cómo es que nosotras vamos a un espacio medicalizado quizá a pedir apoyo, ayuda o expresar nuestra necesidad de que queremos reproducirnos? Ya sea acceder a esta maternidad por la vía medicalizada o por una adopción o por algún accidente de la vida, pero cómo llegamos a ello. Y después el cómo se registra y se respeta nuestra maternidad. Es decir, en Ciudad de México es de lo más simple, se supone, podemos llegar dos lesbianas al registro civil, decir las dos somos madres y las dos quedaríamos asentadas en un acta de nacimiento como dos madres de un hijo, una hija, una hija. Sin embargo, la vida no es así de sencilla. Porque todavía en estos momentos, en plena Ciudad de México, tenemos que seguir educando a los registros civiles para que sea con esa facilidad. Es decir, todavía existen registros civiles donde nos dicen cosas como, ¿y yo cómo sé que no es la vecina? O joyas maravillosas como, al juez no le gustan esas cosas. Hoy en día, todos los días de nuestras vidas, todavía tenemos que llenar hojitas de registro que dice apellido paterno y apellido materno, cuando nuestros hijos y nuestras hijas únicamente tienen apellidos maternos. Es un cambio al lenguaje incluyente tan sencillo como decir primer apellido y segundo apellido. Y sin embargo, parece que el querer meter estos temas en las normatividades es cosa ya de otro planeta. O sea, como de pronto una llega a un lugar que se supone que ya tiene la sensibilidad, como el mismo Congreso de la Ciudad de México, y tenemos la hoja de registro para apuntar los nombres y viene apellido paterno y apellido materno. Y es toparnos con eso todos los días y recordar que hay familias en las que no existe un padre y por lo tanto los apellidos no son paternos.
hay un primer apellido y un segundo apellido. Son cosas tan sencillas como que en la normatividad incluso todavía nos preguntan el sexo, o sea, como para qué en estadística les sirve saber a alguien qué hay entre nuestras piernas, cuando podrían preguntar cuál es el género, qué es aquello con lo que nos identificamos. Y pues siguiendo en ese tema, me resulta muy interesante la situación en la cual dentro de nosotras mismas, las lesbianas, existe mucho rechazo a las identidades trans, porque efectivamente, como mencionaba Paul, esto genera una discriminación que termina afectando en el ejercicio de derechos de personas de carne y hueso, personas que respiran, personas que viven día a día, a la que nosotras no podemos llegar a decirles cómo deben de vivirse y cómo deben de identificarse. Entonces, todas estas situaciones me parece muy importante poderlas visibilizar a través de este texto que yo ya muero por leer. Me gusta muchísimo todo este trabajo y pues agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí para poder hablar de ello. Muchas gracias. Yo aquí hablando a lo loco. Muchas gracias, Ana de Alejandro, y agregar que sí va a haber una entrega de documento tal cual, pero que estamos en la compilación de los cinco diagnósticos para que se haga un gran documento de Slack y podamos tener estas comparaciones de nuestros resultados y pues abundar en la riqueza de nuestros, de lo que encontramos en cada lugar. Y pues muchísimas gracias por estar en esta ocasión aquí, Ana de Alejandro, y pues vamos a continuar con Ana Francis Moore, por favor. Sí, claro. Hay tres temas en los que hemos estado trabajando y que me llaman la atención a partir de los comentarios que han hecho aquí sobre el estudio. Por un lado, en esta serie de especificidades que tienen que ver con nosotras, una que ha salido muy mencionada a la hora de reunirnos con grupos de mujeres lesbianas y tal como necesidad es el asunto de la reproducción asistida, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y que sí es una necesidad sin duda importante para las mujeres lesbianas, para mujeres bisexuales, para personas no binarias que requieren como el apoyo justamente de una reproducción asistida para tener criaturas. En México hay esta legislación en donde una mujer, una pareja heterosexual puede acceder a la reproducción asistida como parte de sus servicios de salud del Estado, pero no una pareja de mujeres lesbianas. Y esas son como de las oportunidades sin duda que existen en relación a cambios de política pública y que creo que puede ocurrir pronto. Nosotras estamos trabajando eso, pero más allá de que nosotras lo estemos trabajando, creo que existe el entorno propicio para que eso cambie pronto. Y otro donde ya me gustaría clavarme más, que es el que tiene que ver con la violencia hacia el interior de nuestras parejas. Hace un año o dos, en medio de la pandemia me parece que ocurrió, se dio en mi entorno laboral de aquel entonces, una persona que había sido colaboradora, que estaba denunciada por violencia por parte de su expareja mujer, por supuesto, y en donde, en fin, se empezaron a denunciar mutuamente y se armó todo un escándalo en nuestras respectivas comunidades de Facebook y tal. Y eso, más allá de la resolución que ellas hayan o no tenido, la cual no sé mucho, nos llevó a muchos grupos, a muchas organizaciones a una reflexión súper interesante sobre cómo estamos discutiendo esto en nuestra región, porque al interior de nuestras organizaciones, al interior de nuestros movimientos, de nuestras comunidades y tal, tenemos temas de violencia, pero no pueden ser tratados con los mismos protocolos con los que tratamos a los temas de violencia en una pareja heterosexual,
pero se han venido discutiendo unos otros protocolos y unas otras cosas, y eso nos ha venido a poner como pues en toda una encrucijada, pues, ¿no? Y en uno de los análisis que hicimos, análisis así de conversación, que justo hablábamos de un determinado caso en donde como que la comunidad de chavas alrededor, de mujeres alrededor, había reaccionado como si el agresor fuera un hombre. Y entonces el trato había resultado tremendamente injusto por una serie de consideraciones. Eh, pues porque otra vez nuestras circunstancias son otras, porque otra vez los desequilibrios de poder o no son de otra forma, tienen otras circunstancias y otras características. La gran conclusión, y por ahí es por donde me quisiera quedar, la gran conclusión de aquella serie de conversaciones que como observantes, acompañantes de aquel proceso que estaban viviendo las dos compañeras, pues estábamos todas muy tocadas y estábamos todas muy conflictuadas porque porque no es blanco y negro en donde te colocas, pero la gran conclusión fue justamente que no podíamos reaccionar de la misma manera, que las circunstancias de la violencia al interior de nuestras parejas y al interior de nuestras familias es distinta a la de una pareja heterosexual o a la de una pareja de dos hombres, y que eso había que discutirlo de forma distinta y que había que irnos haciendo de otras herramientas, otros protocolos, decía, como bien decía Paul, no tenemos protocolos, no tenemos esos protocolos o apenas los estamos desarrollando, apenas los estamos entendiendo. Y cierro ya con esta idea. En una de las visitas que he estado haciendo a los centros de atención a la violencia de la Ciudad de México, que hay diversos centros de atención de acuerdo al tipo de violencia al que fuiste víctima, y entonces en el de violencia intrafamiliar yo le preguntaba a la directora qué tantos casos te llegan de violencia que denuncia una mujer hacia su pareja mujer. Y entonces, claro, puso cara de caramba, no tengo idea de qué me estás hablando. Y me dijo, no, me llegan muchos casos, o sea, investigó, obvio, me pidió el dato y ya me pasó el dato de muchos casos que le llegan de mujeres que denuncian violencia familiar, es decir, de sus padres, de sus hermanos, etcétera, que mucho tiene que ver con lesbofobia, pero, pero no mayor cosa de violencia entre parejas de mujeres. Y una de las razones que me dio alguna activista a la que le pregunté por qué se daba esto y me decía, pues es que tenemos miedo, pues, ¿no? Es decir, tenemos miedo de que la fiscalía o de que el Ministerio Público reaccione como no reaccionaría con un hombre, es decir, reaccione maltratando a la otra mujer. Y aunque es mi maltratadora, pues no quiero que el mundo patriarcal la haga pomada, pues, ¿no? Entonces, eso, otra vez, ausencia de datos, ausencia de información para poder elaborar como políticas públicas más adecuadas. Hasta aquí. Muchísimas gracias, Ana Francis, y pues por todo esto que nos comentas y estas, creo que son oportunidades de colaboraciones y rescatar un poco lo que en algún otro tiempo hubo en las unidades de atención, en donde sí hubo a lo mejor lesbianas al frente y ahí sí había atención de parejas de mujeres, pero desgraciadamente al momento de que se va la persona, la que sabe del tema, ya no persiste esto, entonces por eso sí hablamos de política pública súper necesaria. Y pues muchísimas gracias por lo que has compartido, lo que has comentado. Te agradezco muchísimo la estancia aquí y pues vamos a tener el cierre de la sesión con Caro, que afortunadamente ya se pudo agregar. Aquí estás, afortunadamente nos vas a compartir ya lo último y es el momento del cierre, pero de todos modos, como a todas las demás les hemos pedido que se autodefinan, se autodescriban, si tú te puedes presentar y bueno, las personas que nos siguen todavía y que mandó aquí yo saludos a Karina, que nos siguen por acá, Arp Eben, pues por continuar con esta presentación. Adelante, Caro.
Hola, buenas noches. Perdón por incorporarme a esta hora. Como pueden ver, estoy en clase, estaba en clase, estoy todavía en el salón. Bueno, les agradezco mucho pues hacerles comentarios, este documento que construimos de manera colaborativa, un grupo de jóvenes muy entusiastas encabezadas por Paul, que pues eso, nos dimos a la tarea de hacer la revisión documental de qué es lo que se había construido pues en los últimos 5 años, un poquito más, sobre pues nuestras sujetas de estudio, lesbianas, bisexuales y quienes se han identificado como queers. Y bueno, fue todo un reto la búsqueda, hicimos una base de datos de universidades, hicimos pues esto de sus centros o fuentes de documentación, y bueno, también lo ha sido a través de este tiempo en el que estamos viviendo por la pandemia, porque pues hubiera sido también más fácil quizá ir a consultarlas físicamente, igual con las obras, pero pues muchos de los recursos a los que tuvimos acceso fueron digitales. Y bueno, también el beneficio de tener los documentos en digital, ¿no? Porque la tecnología ha ayudado en ello. También entender el reto de buscar puntos de encuentro frente a lo que hoy teóricamente pues ha sido como un campo de disputa, ¿no? En el sentido de que tenemos este feminismo que se ha ido viendo ahora de manera fragmentada y que hemos visto diferencias y particulares en pues el género imaginario, subjetivo y social, ¿no? Que ha pues precisamente identificado varios campos. Y en este sentido, pues partir pues eso de un gran feminismo que está contra el patriarcado y donde tenemos claramente una masculinidad, ¿no? Que se nos ha impuesto, pero también diferencias entre nosotras, ¿no? No es lo mismo hablar de feminismo que de lesbofeminismo, que de teoría queer, que de teoría de género o estudios de las sexualidades e incluso desde el enfoque interseccional. Hemos tratado de encontrar algunos puntos. No obstante, pues estamos súper claras de que la complejidad pues es avasalladora para un grupo de becarios, de becarias, y pues nosotras que estábamos revisando la investigación, ¿no? Guiando la investigación, para lo cual pues también ante estos datos y ante este cúmulo de información pues se requiere recursos, ¿no? Me parece muy importante destacar esta parte porque pues no hay datos y cada uno de los datos que se construyen requiere pues un recurso económico, por supuesto, que el Estado le ha costado como mucho trabajo incluir indicadores, ya no digamos solo por sexo, ¿no? Porque en muchos casos no tenemos ni siquiera esa diferencia sexual, sino que en muchos casos menos vamos a ir más allá y a ver que hagan un cruce entre sexo, género, sexualidad y ver todas esas intersecciones, bueno, nos implicaría estudios, pues eso, más focales, más focalizados, pero también más grande, pues es un costo mucho mayor para ver estas particularidades. Y por otro lado, pues nosotros también escogimos pues, una metodología que implicara esta revisión documental, pero también este primer acercamiento a grupos que nos mostraran, pues que nos dieran esta carnita, lo decimos en la investigación, que nos permitiera interpretar qué es lo que entendemos, ¿no? Por cada una de estas categorías que hoy pues lo vemos muy claro en la teoría, pero que en el campo social, pues eso, ¿no? Se empalman, se yuxtaponen, qué es ser mujer trans, qué es ser mujer trans lesbiana, todas estas se empiezan precisamente no binaria a cruzar. Y lo que nos define, pues es un sujeto súper complejo en nuestras diversidades, ¿no? Por ahí veíamos pues no solamente ser lesbiana, sino también ser lesbiana en una comunidad muy conservadora, hablábamos de Aguascalientes, de Nuevo León, pero también ser bisexual en otra comunidad, ¿no? Dependiendo también en los contextos en los que nos encontremos. Y también, pues estos grupos de enfoque pues nos dieron como muchos elementos para interpretar, que esperemos que esta complejidad, ¿no? De pronto, pues estamos enfrentando entre grupos de mujeres cuando pues el patriarcado sigue allá afuera y no le hemos tocado un pelo. Nos estamos enfrentando a un montón de temas cuando, pues el enemigo, ¿no? El adversario en política, diríamos, es otro.
Y vemos como estas disputas en los discursos, no obstante, pues seguimos viviendo todas la violencia del Estado, y también es allá donde tenemos que enfocarnos para mirar qué es lo que le vamos a pedir y de qué forma y a partir de quiénes somos, ¿no? Entonces, nos queda de ver, el Estado nos queda de ver en todo, el Estado nos ha quedado de ver a las lesbianas, a las bisexuales, hoy a las que se identifican como queer. Necesitamos planes y programas y, por supuesto, políticas públicas focalizadas, como lo hemos denunciado desde hace años las feministas, al menos en 5 décadas, pero como ha sido desde que el sujeto se ha construido, ¿no? Desde que se ha nombrado. También necesitamos trabajar muchos términos. Han hablado mucho sobre, pues, derechos sexuales y reproductivos, reproducción asistida, y bueno, desde ahí, desde cómo nombramos, pues está también la teoría y está también, pues, el campo social que hay que intervenir. Y eso trae, pues, también muchas complejidades. No sé si Ana Francis, cuando hablaba de la violencia intrafamiliar, le preguntó a la directora de CAVI, que es la que se hace cargo de este tema, o al director de Cariba. Es que yo trabajo en la fiscalía, ¿no? Y porque el director de Cariba es precisamente quien se hace cargo de la violencia entre personas homosexuales, que, como vimos en el estudio, pues esto engloba la homosexualidad en términos generales y no ve a las lesbianas, por ejemplo, o a las bisexuales a partir de sus especificidades. Y quizá en Cariba, que es el centro que se hace cargo de pues dar atención a estas violencias de las mujeres lesbianas o de los hombres homosexuales, ¿no? No sé si ahí haya un dato, pero estoy segura que podemos encontrarlo. Yo hablaré con la directora para documentar bien esta parte, y qué bueno que viene a cuento. Bueno, pues nada más agradecerles la lectura, sus comentarios. Revisaré toda esta parte en la que no estuve para estar atenta y ver qué nos falta y hacia dónde vamos a seguir construyendo, porque hace falta, pues protocolos, hace falta todo lo que el Estado, ¿no?, nos ha quedado a deber. Les agradezco muchísimo a Paul, ¿no?, por la confianza, y a todas las que han colaborado en este documento. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro, y a todas, y por esta presentación que nos han estado acompañando desde los lugares en donde nos estén viendo. Seguimos con la invitación a que nos pongan de dónde están, en dónde nos están viendo, y qué les parece toda esta presentación, todo este trabajo en conjunto, tanto desde Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay aquí en México, como el resto de LESLAC. Recuerden que es una red de varios países en donde nos encontramos con Mujer y Mujer de Ecuador, con la Corporación FEM de Colombia, con la red LBVOL de Bolivia y con LIFS de Perú. Entonces, todo este trabajo en conjunto, pues, es la suma, ¿no?, de lo que estamos haciendo desde el ESLAC. Y pues yo me despido. Les agradezco mucho que hayan estado hoy aquí, a todas las personas que nos apoyaron, tanto desde el inicio de las investigaciones como en este último tramo, ya en la parte técnica de hacer esta transmisión. Pues muchas gracias todas, todos, todes, y pues yo soy Paul, me despido. Gracias, Rocío, gracias, Luz, gracias a Caro, también a Laura, que estuvo hace rato, Ana Francis Mora, Ana de Alejandro, gracias por haber estado hoy, y pues nos despedimos por el momento. Muchísimas gracias.